Permítame. Ya me perdió esto. Uy. Va. Bueno. ¿Estamos bien ahorita? ¿Se ve bien? Chile. Ok. Quizás voy a hacer una cosa. Voy a apartar la presentación, por lo que voy a aprovechar al principio para que no nos distraiga eso. Oye, es que no se vayan a extrañar solamente por efectos de que no me distraigan con lo que vamos a hacer, porque prácticamente lo que voy a plantear es estrictamente, no hay necesidad de presentaciones, así que vamos a aprovechar. Oye, bien. Bueno, buenos días para los que no nos habíamos saludado. Tengan un feliz fin de semana, porque prácticamente el viernes ya es la antesala del fin de semana, ¿verdad? No sé si ustedes todavía tienen clase mañana, pero ni modo. Si hay, pues hay que aprovecharla. Entonces, eh, espero que esta jornada, pues, sea aprovechada. Hagamos el esfuerzo de compartir, como siempre lo propongo. Digo compartir porque insisto en algo, siempre insisto en el hecho de que la clase es un proceso, que va en dos direcciones, de, del que enseña, como dicen algunos, y el que aprende. Pero acuérdense que es un proceso dialéctico, le dicen algunos, porque no puede haber enseñanza si no hay aprendizaje. Pero no puede haber aprendizaje si no hay enseñanza. Entonces ahí es donde está lo importante del proceso. Y eso cualquier docente, cualquier estudiante debe estar bien claro de eso. Porque eh, decía Heráclito, ¿verdad?, que toda cosa para existir necesita de su puesto. Que no se les olvide lo que hemos visto en filosofía, en la pared que era metafísico. Heráclito decía eso, que todo para existir necesita de su puesto. En el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje, el opuesto de la enseñanza es el aprendizaje. Y el opuesto del aprendizaje es la enseñanza. Entonces, uno sin el otro no puede existir. Se oponen, pero se necesitan. Y si se necesitan, pues ni modo, es más rico el proceso, más cualitativo. Entonces, yo les agradezco que hoy por lo menos la gran mayoría, y eso es una belleza, me alegra. Eso ya es ganancia para todos nosotros, para ustedes y para mí. Entonces, procuren poner en práctica eso. Oye, porque en estas clases es que se pone también en práctica, porque en la medida que ustedes participan, en esa medida se hace más dinámica, más participativa la clase. Bien, eh, el primer punto que tengo por acá, ese no lo tenía, pero desde anoche lo puse, porque con esta solicitud que nos hizo la administración académica, la administración académica ha solicitado que mandó por ahí un instrumento de diagnóstico de conectividad, ¿verdad? Que yo lo junté al grupo, y anoche mismo lo junté porque para anoche mismo urgía, pues, de ser posible anoche mismo lo contestara, ¿verdad? Y, y si no, pues hoy mismo en la mañana para aquellos que no entraron al grupo, como hay quienes, yo creo que todos están en el grupo de WhatsApp, porque para eso son los grupos de WhatsApp también, para poder comunicarnos
inmediatamente. Y entonces, en ese diagnóstico de conectividad les hacen una serie de preguntas que ustedes tienen que ser honestos en contestarlas, porque se quiere tener es la realidad, por decirlo así, la realidad, yo diría, tecnológica del estudiante, más que todo. Entonces, si no lo han contestado, no lo han llenado, llénenlo. Se llena una sola vez. Por ahí me preguntaba alguien si no había problema. Si ya lo llenó en otra materia, pues no tengan pena ya. El que ya lo llenó en otra materia solo es una vez, porque se supone que como es personal, una vez que se llene. Entonces, por favor, si no lo han hecho, háganlo. Oye, porque urge, urge. Creo que no es solamente a nivel de acá la consulta diagnóstica, no es que es a nivel de todos los centros universitarios de UMA. Bien. Eh, Algo que les voy a adelantar es respecto al primer examen parcial. Por ahí vamos a empezar. En el laboratorio yo hice una serie de preguntas, planteamientos que estaban considerados en la rúbrica. En la rúbrica. Yo creo que algo dije de eso la vez pasada. Pero algunos, yo no voy a quitar esa iniciativa en el laboratorio. En el laboratorio. ¿Verdad? Pero se me salían en alguna medida de los aspectos que la rúbrica pedía. Y la rúbrica es bien concreto, ahí nos dice, esto y esto ha hecho, esto y esto, específico. ¿Por qué menciono eso? Porque en el parcial las preguntas son bien específicas, bien concretas y bien referidas al contenido de los materiales que hemos visto, no a otro material, al contenido específico de los materiales que se han estudiado. Desde aquel material primerito que les di yo, elementos sobre el origen de la filosofía, no bueno, que algunos esperan hablar de Xavier Subir, no. Elementos, dice ahí, hay unas 3 o 4 cosas por ahí, esas son las que cuentan. Y por cierto, están ahí las actitudes del hombre frente a los fenómenos de naturaleza, como él llamaba a esas cosas. Eso viene en el examen, pero en esos términos, en esos términos. Luego teníamos por acá, permítanme, los filósofos presocráticos, ¿verdad? Desde la escuela de los milesios, la escuela de los pitagóricos, la escuela de los metafísicos y la escuela de los pluralistas, con sus representantes. Y estudiar, eso es un consejo, estudien a cada uno de los filósofos en el contenido que les di en esas presentaciones. Ahí está el contenido de cada filósofo. Yo no les voy a preguntar de otra parte, lo que les voy a preguntar de ahí. Mejor dicho, ya tengo el examen. Entonces, de ahí hay que partir, por favor. Oye, ¿por qué no se vayan a querer inventar otra cosa a la hora de la pregunta? Porque se ponen a inventar otra cosa a la hora de la pregunta y no coincide con lo que está en el contenido de las cosas que yo les dije. Van a tener problemas y no quiero que me esté reclamando. Pero miren eso, no, olvídense. Luego los socráticos. Tienen 2 presentaciones que les di también. Uno que decía Sócrates y la filosofía socrática y platónica, y está otro de filósofos socráticos, donde están los 3. Las 2 presentaciones hay que estudiar. Oye, estudien, metan en la cabeza las ideas de cada uno de esos filósofos también. Luego tenemos el helenismo. El helenismo, desde aquella situación del helenismo, con sus corrientes, la corriente aquella de los cínicos, que es lo que dice la corriente de los cínicos,
la corriente de los epicúreos, qué es lo que dice la corriente de los epicúreos en ese material, por favor. El estoicismo, qué es lo que dice del estoicismo, de esa corriente. El escepticismo, ¿verdad? Y como le digo, analizar meterse en la cabeza esas corrientes. Luego vimos las características de la filosofía, vimos una serie de características, léanlas bien, estudianlas bien, a qué se refiere cada una. Cada una tiene de 2 a 3 aspectos o 4 aspectos que la describen. Estudianlas bien, por favor. Luego vimos la presentación aquella que decía de haber la filosofía como ciencia. Ese era el nombre que le puso, pero en sí, la esencia, como estaba planificado en la asignatura, era el problema fundamental de la filosofía. Recuerden que cuando vimos los contenidos, a eso estaba referido. Y por último, hoy que vamos a ver un tema muy bonito e importante, que es la educación en valores. Eso sí, no les digo nada, pero sí vienen preguntas. También del problema fundamental de la filosofía vienen preguntas. Pero estudien esas presentaciones, no se me estén saliendo y no, aún con ese problema fundamental de la filosofía, no vayan a estar inventando. No la opinión que yo les pedí, aquella opinión era otra cosa. No, textualmente, ¿qué es lo que dice cada cosa de eso? Porque las preguntas vienen textuales. Oye, les hago aclaración para que no vayan a haber malos entendidos después. Bien, y de educación en valores también que vienen una serie de preguntitas por ahí. No viene el montón, pero viene es bien digerible. Luego tenemos algunos aspectos generales que nos ha pedido que les comentemos. Pónganle atención también, si tienen necesidad de apuntar, apunte, porque hay quienes confían mucho en su cabecita y acuérdense que la cabeza a veces nos falla. El periodo de exámenes, ya saben ustedes, que a partir del lunes 7 al sábado 12 de septiembre, ¿verdad? Para el grupo L, tenemos los exámenes el viernes. ¿Cuánto tenemos viernes? Viernes 11, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Sí? Viernes 11. Permítame un segundito, por favor. Sí, licenciado, viernes Viernes. 11 es. Gracias, permítame. Solo voy a ver algo aquí, permítame. La hora exacta, quiero confirmar. Viernes 11. Voy a confirmar la hora exacta. Aquí está. Grupo L, viernes 11, de 8 a 9:40. Oye, de 8 a 9:40. Oye, en la misma aula a la que entramos siempre, ¿verdad? Porque han estado especificando las aulas para que no haya problemas de confusión. ¿Vamos bien hasta ahí? Viernes 11 de 8 a 9:40. Algo que a veces duele decirlo, pues, pero ni modo hay que decirlo, es que tienen que estar solventes con agosto, con el mes de agosto para poder hacer el examen. ¿Pero qué? Nos dicen, en las indicaciones nos dicen que si alguien ha tenido problemas de orden económico para estar solvente, que sería saludable que lo planteen a la dirección. Si ya lo comunicaron a la dirección, esa situación que pudieran tener, ¿verdad? Ni modo. La dirección les dirá a ustedes, les dará el aval, ¿verdad? Porque generalmente la señora directora por ese lado es bastante consecuente, pero sí planteen de buena manera formal y condescendiente, por supuesto. Por si acaso hay problemas, ¿no? A eso me refiero. Luego, a raíz de eso, el día del examen nos van a pasar un listado
así como nos pasaban en los días presenciales, un listado de los que están insolventes, de aquellos que están insolventes. Ojalá que no aparezca nadie. Luego, aquí viene la razón de ser de la consulta, en esto que parece que les decía al principio. Nos dicen que aquí para poder realizar el parcial sin problemas, para poder realizar el parcial sin problemas, es necesario, dicen ellos, de que hay una buena conexión con la plataforma, por supuesto, que la velocidad del internet sea la adecuada, ¿verdad? La calidad del dispositivo que usa, creo que son las cosas que están preguntando en ese diagnóstico. Calidad, dice, habla ahí, porque como hay quienes se conectan con su celular, computadora, no sé qué otra cosa más por ahí. El lugar en que se encuentra ubicada la persona, ¿verdad? Entonces, todo eso están recomendando, por favor, ¿verdad? Están recomendando para que no haya ningún problema. Por eso dice acá, para hacer parcial sin problema. ¿De acuerdo? Bueno, por otro lado dicen de que hay que estar inscritos en el aula virtual. ¿Se acuerdan que estamos recomendando de la inscripción en el aula virtual? Con el nombre completo, con una fotografía, por ahí, por ahí. Ya eso ya se viene diciendo, yo creo que a un Kemmel se lo dijo en un mensaje por ahí, y ojalá que aprovechemos, porque de verdad que todavía aparecen personas que solo tienen el nombre y el apellido, o dos nombres y un apellido. Yo estoy de acuerdo en que a veces sirva, pero es lo legal. Entonces, por favor, ¿verdad? Procuren actualizar esos datos. Luego, esto que voy a decir ya no tiene validez. Habían puesto que el 1 de septiembre era el último día para matricular los cursos en el aula virtual, pero eso ya no tiene validez. Bueno, luego que los exámenes, el examen viene perdón, de emparejamiento y opción múltiple. La primera parte va a ser de emparejamiento, la segunda parte de opción múltiple. Como les digo, ya está. Ya está. A nosotros nos pidieron 40 ítems, 20 de emparejamiento y 20 de opción. Ya ustedes saben cómo trabaja el sistema. No sé cuántos contestan de cada uno, no sé, ¿verdad? Pero lo que sí sé es que el sistema ahí lo organiza de alguna manera, ¿no? Bien. Luego, el tiempo que les da para que hagan el examen, se nos ha dicho que de 30 a 50, para que hagan el examen, de 30 a 50 minutos. Yo en la prueba, en la configuración, le he puesto 50 minutos. No le quise poner 30 por cualquier cosa, pero en la configuración, como que dice, empiezan a las 8 y hay algún contratiempo, que ni modo, tienen 50 minutos para ello. Luego, el tiempo, dice, disponible para que el estudiante pueda ingresar, tiempo disponible para que el estudiante pueda ingresar al aula y realizar el parcial. Bien, para el tiempo disponible para que puedan ingresar al aula y realizar el parcial va a ser de 2 horas. De 2 horas, como quien dice, 100 minutos. Pero no dice para resolver el examen. No, que quede claro, para resolver el examen son de 30 a 50 minutos, dijimos. El tiempo para ingresar. Tócale que alguien, supongo yo que para eso debe que alguien llegó a la tarde, pues, ¿verdad? Como el examen está de 8 a 9:40, pero puede tal vez empezarlo, podría tal vez empezarlo por ahí más tardecito, pero no se atenga. A mi juicio,
y por cuestiones de ética y de responsabilidad y disciplina, hay que empezar, hay que estar metiéndose a abrir a esas cosas. A las 8 en punto. Ahí están tranquilos, porque rapidito van a ver sus notas también. ¿De acuerdo? Luego, ojalá que no se dé, pero si alguien tiene algún tipo de problema, ¿verdad? Que le pueda presentar al momento de realizar su examen. Ojalá que no, porque por eso han hecho los grupos un poco más reducidos, para que no haya, y esa es la ventaja de que estén a la hora cabal, para que no haya ningún inconveniente, ¿verdad? Que se reporten inmediatamente, no digan, fíjense que esperaron terminar para decirle a uno, decirle o comunicar a la universidad, fíjense que yo no pude contestar esto porque no sé qué. No. No hay que esperar ya para, no. Hay que hacerlo de inmediato, cuando el problema pudiera estarse presentando. Porque ya se han dado casos y los encargados ahí en la universidad, pues, actúan de inmediato en la medida de lo posible. Bien. Luego tenemos, parece, por acá. Permítanme. ¿Cuántos van a ser los intentos? Eso también está en la configuración. Intentos va a ser 1. Pero nos dicen que si por casualidad hay algún problema, ¿verdad? Se puede habilitar otros intentos, pero en el caso que hubiera algún problema exageradamente serio, eso procure que no se dé, primero que no es que ustedes, pero ojalá que no se dé. El método de navegación, algo también que ya he recomendado desde antes, ya se viene diciendo, va a ser secuencial. Y aquí sí, particularmente yo insisto en algo, porque ya se me dio un caso, no creo en qué grupo de ustedes fue la vez pasada, cuando alguien me dice que mire, yo me equivoqué en una respuesta que puse, me equivoqué y fíjese que y quise regresar y no pude. No, el método de navegación por eso es secuencial. Se le dice secuencial porque lleva una secuencia desde que se inicia hasta que termina. Tampoco no se adelanten. Vayan en orden. Vayan en orden, por favor. No se adelanten. Oye, ¿por qué? La verdad es que la idea de hacer los secuenciales es esa. Sí, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los secuenciales. Empezaron con la primera, van con la segunda, van con la tercera. Que se equivocaron por allá, cuando van por ahí, pónganle en la quinta. Híjole, en la 1 era esta, ya no pueden regresar. Es cierto que hay un tiempo para hacerlo, pero también es cierto que como les dije, no se vale por eso hasta que regresar. Tengan mucho cuidado. Y por último dice por acá, entre otras cosas, dice que aquellos que no hagan el examen, lo tienen que hacer diferido. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a despegar hoy ya con el contenido y vamos a ver. ¿Se ve bien ahorita? ¿Estamos bien ahorita? ¿Se ve bien? Por favor. Sí. Una pregunta para todos. ¿Qué es un valor para ustedes? ¿Qué es un valor? El tema es de valores. La pregunta es para todos. Vamos a ver. Díganme, por favor. ¿Y qué quedamos al principio? Bueno, Díganme.
cierto. Perfecto. Otra opinión, por favor. Serían las cualidades que nos faltan ser de nosotros. Sería la cualidad de las cualidades. Sí. Cualidades de Que diferencian a cada persona, por las que una persona no se aprecia. Ajá, correcto. Pero cree que de estas cualidades que vamos a llamar valores también son únicamente exclusivos de los seres humanos. Son únicamente exclusivos de los seres humanos las cualidades. Sí. Solo de los seres humanos. Vaya a preguntar así porque más adelante creo que no exactamente vaya. ¿Quién tiene que sacar? Cualquier cosa. ¿Qué cualidad tiene, por ejemplo, esa camisa en el puesto, o esa blusa que anda en el puesto? Tiene una cualidad de variedad y eso es un objeto. Tiene varias cualidades, no es una sola. Varias. Dígame una cualidad. De caso, está diciendo el valor ya aclarará por cualidad y la valor son sinónimos en este caso. Suave, fresca. ¿Verdad que sí? Se le regala. ¿Qué tipo de valor? ¿Qué tipo de valor tiene el hecho de que usted se le regaló a alguien? ¿Será simplemente sentimiento por la persona que le regaló algo sentimental, correcto? ¿Verdad? Pero ese es el término de los valores. Realmente digo que todo objeto y las personas mismas tienen cualidad y tienen sus valores. En las personas está la responsabilidad, el respeto, está la honestidad, está la solidaridad, etc. En los objetos hay objetos que tienen valores éticos. No. ¿Por qué creen ustedes que tienen valores éticos? Díganme. ¿Por qué creen que puede ser valores éticos de un objeto? Por favor. Sigamos en la forma que Cuando es valioso, caro, puede ser. Bien. algo del fino, el estético. Tiene que ver la presentación de la propuesto. Su estilo. Su estilo, cabal, Su diseño también, su diseño tiene que ver con la estética del objeto. Perfecto. Y cuando hablamos, por ejemplo, de ¿qué otro valor creen que tiene algún objeto? Vaya, voy a poner estas ejemplos que todos los objetos tienen que ver con eso. En el caso de reloj. Aparte de lo que ustedes me han dicho, ¿tiene valor estético el reloj? ¿No tiene valor estético el reloj? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuál es el valor estético del reloj? Digamos que Está mal, puede ser lo antiguo. Ajá. Pero ¿qué otro valor, aparte del valor estético, qué otro valor crees que tiene el reloj? Económico. Correcto. Económico. ¿Hola? ¿De dónde derivan ustedes ese valor económico del reloj? ¿De dónde lo derivan?
Dependiendo su estilo, la marca, el diseño. Eso sería, eso tiene que ver, eso, de ahí se deriva algo más de ese valor económico. Pero ustedes, para adquirir el valor, ¿qué hicieron? Para adquirir el reloj, ¿qué hicieron? Si fueron a un almacén de relojes, ¿qué tuvieron que hacer? ¿Verdad? ¿Qué tuvieron que hacer? Levantar el precio y si carga la plata, ¿qué tiene que hacer? Observar la calidad también. Correcto, pero póngale que le dicen, mire, cuesta $125. Estoy exagerando porque está fregado, hasta ahí está fregado. $125. Entonces, ese reloj tiene un costo. Ese valor económico está dado por el costo del reloj, por lo que vale en términos de cantidad de dólares. ¿Ya? Y no solo el reloj, la camisa que les dije, el pantalón, los zapatos, el carro, los alimentos que consumen, tanta cosa que prácticamente todos los objetos tienen un valor económico. Todos. Entonces, esa es la cualidad que tiene ese valor económico. Valor estético, digamos, por la presentación, por la belleza, por lo bonito que tiene aquello. ¿De acuerdo? Entonces, queremos en eso, que todas las cosas tienen un valor. Entonces, que quede claro. Sí, y dentro también lo que decía Lore, sentimental, un valor sentimental. Tiene un valor sentimental también, afectivo. Vale, sentimental. Me lo regaló mi abuela, me lo regaló mi papá, me lo regaló. Y a veces lo recordamos más cuando la gente ya no está. Ay, tan lindo que era, miren. Y guardo el reloj de recuerdo. Sí, un valor sentimental. Y no solo el reloj, tanta cosa, tanta cosa. Bien. Bueno, con eso como entrada, vamos a iniciar ya formalmente. ¿Quién me ayuda a leer esa primera parte donde dice qué son los valores? Aprovechemos rápido porque creo que ya tenemos, vamos bien. De todas maneras tenemos toda la mañana. Ajá. Ay, Dios mío. ¿Están oyendo el anuncio? Sí. Dice, la persona como sujeto histórico, social, hace valoraciones y al hacerlo crea los valores y los bienes en los que aquellos se representan. Es decir, los valores son construcciones que subsisten y se realizan en el ser humano, por y para éste. En consecuencia, las cosas naturales o creadas por el sujeto solo adquieren un valor al establecerse la relación entre aquellas y éste, quien las integra a su mundo como cosas humanizadas. Miren qué interesante el planteamiento de lo que son los valores. ¿Cómo lo entendemos ahí? Unas dos participaciones y son tan amables en cuanto a la interpretación que le dan, se le da eso, a ese texto. Por favor. Por favor. No se me queden callados, hagan el esfuerzo, cualquier cosa, no importa que se equivoquen. Podría ser que las cosas o objetos solo toman el valor cuando tienen en el contacto con el ser humano, cuando el ser humano les da ese valor. Ahí se resume prácticamente, ya lo dijeron. Ese es el resumen prácticamente, porque miren lo que dice acá. Es decir, allá dice la persona como sujeto histórico social, o sea, nosotros los seres humanos. Porque ustedes saben que la persona humana es un sujeto histórico social. ¿Por qué histórico social? Porque el hombre es capaz de construir su historia. Capaz de construir su historia y convivir con otros seres humanos, interrelacionarse con otros seres humanos.
porque si no se interrelaciona con otros seres humanos, difícilmente puede construir su propia historia también. Y dice, hace valoraciones y al hacerlo crea los valores y los bienes en los que aquellos se representan. Mira bien, dice, crea los valores y los bienes en los que aquellos se representan. Los bienes aquí se está refiriendo a los objetos. Y luego también dice, es decir, los valores son construcciones. No están así por estar. Construcciones que subsisten y se realizan en el ser humano por y para este. Ya lo dijeron ustedes en una forma sintetizada. En consecuencia, las cosas naturales o creadas. Naturales porque hay cosas, la naturaleza misma. Pues. Decimos, ves que chula esa planta. Qué rosa más hermosa, qué color más divino. Eso no lo ha creado el hombre, eso es cierto, la sembró y todo, pero es parte de la naturaleza misma. Entonces dice aquí, las cosas naturales o creadas por el hombre, por el sujeto, perdón, solo adquieren un valor al establecerse la relación entre aquellas y este. Ahí está lo que ustedes me dijeron. Quien las integra a su mundo como cosas humanizadas. Miren qué interesante. Es cierto, el famoso reloj del que estamos hablando. El reloj ahí puede estar. ¿Cierto o no? Pero desde el momento en que ustedes, qué lindo, me hace falta el reloj, qué lindo, de valor estético, me hace falta utilidad. ¿Quién le está asignando el valor? El hombre, el sujeto, ¿cierto o no? Entonces, ese valor existe en la medida que establecemos la relación entre sujeto y objeto a quien se le da un valor. Y dice, quien lo integra a su mundo como cosas humanizadas. Sí, porque llegamos a extremos tal. Bueno, con esto del famoso celular, hay quienes han llegado a tal extremo que sienten que no pueden vivir sin el celular. Ya no son nada. Humanizan el celular. Eso es humanizar, por eso dice, como cosas humanizadas. Me hace falta el reloj. Como que es parte de cada quien, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? Por el valor que le están asignando. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas hasta ahí? Rapidito. ¿Está claro? Bien claro. Chile. Seguimos. Vamos a ver quién me lee la primera parte de esas. De los primer párrafo, por favor. Rapidito. Dice ahí. ¿Cómo aprendemos los valores? Hágame el favor. Ahí está mal escrito, es de sociedad, de la sociedad, perdón. Es de la El ser humano. Ajá. ¿Se entiende eso? ¿Alguien que quiera darme su interpretación? Ajá. Sí, por eso dice aquí, en el proceso ese socializador, porque acuérdense que
nosotros no somos nada si no entramos en ese proceso de socialización. ¿Y en qué momento creen ustedes que empieza el proceso de socialización del ser humano? ¿En qué momento creen que empieza? Al nacer, Al nacer, Cuando, perfecto. al nacer. Sí, sí, sí. Dígame. Ya no dijo nada la señorita. cuando interactúa en la sociedad, podría ser también. No, por supuesto, pero ya decíamos cuando empieza a nacer desde que viene, desde que salió, dicen, al mundo, ¿verdad? Y dio el primer grito y se queda viendo hasta asustado, ¿verdad? Porque ya medio abre los ojitos. ¿Y quiénes son estos? Ahí empiezan los procesos de socialización. Miren qué interesante esto. Y aún más todavía cuando la madre lo toma en sus brazos y lo pone en su regazo ahí, ¿verdad? Y ya en algunos casos ya hasta empiezan, ¿cómo se dicen? A amamantar, ¿va? Y primer contacto que tiene ese niño, aparte de cuando nació, esta madre, ¿verdad? Por eso dicen algunos que no hay cosa más bella que la leche materna, porque ahí se va sembrando la relación madre e hijo, más de cerca, más cercana. Bien. Entonces, en esa relación con los demás, el aprendizaje de los valores se va alcanzando. Por eso aquí, de su concepción a su muerte, el ser humano vive en una constante correspondencia con su ambiente, mediante una interacción de influencia mutua. Porque también es cierto, hay una influencia mutua, no en una línea, no en una dirección. Lit, Sí, dígame. saliendo un poco del tema, disculpe. ¿Está grabando la clase o no la, no la grabaría? Ok. Se está grabando, no tenga pena. Pierda cuidado. Ajá. Está buena la pregunta. Entonces, pero que quede claro, por eso es bien importante, fíjense cuando viene, a veces le dicen a uno los padres, mira, no hagas esto, no tal cosa, no lo otro. A veces se ven las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, pero ¿por qué? Porque ahí se van adquiriendo actitudes, se van construyendo valores, se van construyendo creencias, formando hábitos, ¿verdad? Tantas cosas. Y esos son los famosos procesos de socialización. Bien, seguimos. Vamos a ver cómo dice. Ya, permítame. ¿Cómo introducimos? ¿Cómo dice? Ya me perdió. La educación en valores en el sistema educativo formal. Ajá. Ya aquí nos estamos yendo, no a la cuestión familiar, de orden familiar, no que ya estamos entrando a lo que es el sistema educativo. ¿Quién me lee eso, por favor? ¿Algún joven que me quiera leer? Yoli. Yoli. Está bueno. ¿Sí? La educación en valores es una instancia de reflexión, de crecimiento personal que facilita la incorporación de alumnos y alumnas, inicialmente a un sistema educativo que les permita desarrollarse en un plano de equidad y posteriormente a una sociedad donde puedan realizarse como personas únicas y responsables de su propia vida. Ajá. Yo creo que al principio que estaban entrando, da la casualidad que tuvimos una conversación aquí con dos compañeros de ustedes que tienen una gran relación con lo que aquí está planteado, ¿verdad? Pero ¿qué opinión me dan al respecto, por favor? ¿Cómo lo interpretan? Rapidito, por favor. En la medida que opinemos rápido, salimos con el tiempo. Aunque ya les digo, tenemos suficiente tiempo. Dice, es una instancia de reflexión, de crecimiento personal,
que facilita la incorporación de alumnos y alumnas inicialmente a un sistema educativo que les permita desarrollarse en un plano de equidad, de igualdad, y posteriormente a una sociedad donde puedan realizarse como personas únicas y responsables de su propia vida. Liz, Ajá, dígame. en pocas palabras sería como la educación en valores, sería la reflexión para poder como reflexionar de las cosas negativas y tener un buen crecimiento en ellas, practicando estos valores. En las negativas. En las negativas. Por eso le digo, como en pequeña reflexión le digo, de las cosas negativas para poder sacarlas y dar un mejor crecimiento a través de estos valores. Perfecto, sí, hay que apartar eso, ¿no? Apartarlo y construir, como dice ahí, dijimos anteriormente, construir cosas o valores que valgan la pena. Ajá, entonces, también acá se habla del hecho de que la educación en valores también permite que el estudiante se incorpore al sistema educativo. Y dice acá, inicialmente, en un plano de equidad. Yo le decía a alguien hoy al principio de que el sistema educativo de nosotros tiene varias modalidades, tiene niveles. El primer nivel del sistema educativo nuestro es la educación inicial, ¿verdad? La educación inicial, que comprende de 0 a 3 años, luego la educación parvularia, que comprende de 4 a 6 años, la educación básica, pongámosle de 6.5, de 7 años a 12, algo así. La educación media, pues ya no hablemos de edades, porque es relativo, y la educación superior, universitaria y tecnológica, porque recuerden que educación superior hay dos modalidades, ahí sí. La educación superior universitaria, que es la que ustedes están, y la tecnológica, que son los tecnológicos. Entonces, en esa incorporación, la educación en valores ayuda mucho, diría yo, a que la persona se adapte, se desarrolle, ¿verdad? Se desarrolle, porque la verdad es que es bien importante aprender a desarrollarse en la práctica de valores. Porque ¿qué pasaría, digamos, qué pasaría cuando ustedes entran a la universidad y entran en un plano de respeto, de esto, ya vienen con malas costumbres, algunos, que quede claro? ¿Qué pasaría? Se van a adaptar, se van a poder desarrollar en el sistema, les va a costar desarrollarse. Por eso dije al principio, la educación en valores es una instancia de reflexión, de crecimiento personal. ¿De acuerdo? Sí, pero la educación comienza en la casa, ¿verdad? Gracias por decirlo. Esa es la primera educación, como dicen algunos. ¿De acuerdo? Es la primera educación, la educación familiar. Lamentablemente, no en todos los casos, no digo que todos, ¿verdad? La educación en valores que a veces se da en el hogar no es la adecuada. O a veces, en lugar de darle valores a los niños, a los hijos, les damos antivalores. Yo les decía al otro grupo que yo conocía a algunos padres. Yo fui aquí como parte de la universidad, iba a supervisar la práctica de las alumnas de parvularia a las escuelas de educación parvularia, a los kinder que le dicen algunos. Me tocaba que ir a supervisarlos. Y me gustaba estar temprano para ver la práctica de las estudiantes que teníamos ahí practicando en esas escuelas, para ver cómo se comportaban, su actuación. Pero lo que daba tristeza a veces, no con las estudiantes, no que daba trae tristeza a veces cuando algunos papás, digo papás porque la madre prácticamente casi no, pero el padre llegaba con la criaturita ahí, ¿verdad? Bien bonita, bien vestidito, y cuando la dejaba, la daba la profesora, lo dejaba ahí adentro, yo estaba ahí tal vez por ahí sentado
curioseando, visualizando el ambiente, expresiones como esta. Mira, si te están, no digo la palabra por respeto, no te vayas a dejar. Dale penca, dale riate con ese tipo de recomendaciones. ¿Qué son esos? ¿Será un valor eso que está el padre fomentando? No, Serían la antivalores. violencia. Sí, miren, si está probado que aparte de que el medio influye tanto en los problemas delincuenciales que tenemos, en muchos hogares también dan la pauta para eso, por desgracia. Agréguenle que no estamos preparados psicológicamente para enfrentar esas cosas y hacer cambiar aquello, pues ni modo, desgraciadamente. Bien, entonces, por eso dice aquí, por último, donde pueda realizarse como personas únicas y responsables de su propia vida. Cuando hablo de únicas y responsables, más adelante van a ver ustedes, vamos a ver un tema que se llama dimensiones del ser humano, donde se habla mucho, mucho, mucho de la individualidad. No de la individualidad en términos de antivalor. No que en términos de lo que la persona es como única, que aquí está mencionando. Bueno, seguimos. Fíjense ustedes, ¿qué tenemos ahí? ¿Han visto ustedes esto en las aulas de la universidad? Sí, Lito, Sí. ¿Verdad que sí que pero hemos muy visto? poco lo leemos. Ese es el problema. Solo de Lo voladito, leemos y lo listo. practicamos. Lo leen. ¿Qué valores tenemos ahí? Díganme. Respeto, solidaridad, integridad, responsabilidad, perseverancia y tolerancia. ¿Cuál de todos esos creen que se practica? Allí en la universidad, y no diría ahí porque, aunque se ha planteado ahí para que sea, porque ahí es el valores de la universidad. Y acuérdense lo que dijimos al principio, que el valor, ¿quién es el que lo da? Ahí dice que es de la institución, pero ¿quién se lo da? El ser humano. El ser humano. El ser humano. Perfecto, el ser humano. En la relación con otros o con los objetos, ¿cierto o no? En esa relación, Sí. Cierto. es que, ¿verdad que es cierto? De otra manera no se daba, por sí solo se da. No, Lito. No, en absoluto no se puede dar por sí solo. Imagínense el respeto. Bueno, sí, con esto del respeto, así rapidito, porque creo que lo entendemos. Pero con lo de respeto, a veces ni nosotros mismos nos respetamos. Es cierto. Llegar tarde a una parte que cree que no es falta de respeto a uno mismo. ¿Eh? Sí, Sí, es irresponsabilidad. También es irresponsabilidad, es un anti. Y si no Y insistimos deja en una aquello, mala reseña. Y deja una ¿verdad mala que es reseña en cierto? la sociedad. Desgraciadamente, la imagen que se está creando es una imagen totalmente negativa. Pero ¿Verdad que lo sí? puse, tiene la culpa, Lee. Así dicen siempre. Yo Esas son no excusas. sé, no sé si hay alguien de Metapán por aquí en este grupo, por casualidad. ¿Hay alguien de Metapán aquí en el grupo? No Félix, tenga pena. Vaya, ya que dice que sí, me imagino que es usted. Yo tuve un alumno de Metapán. Me acuerdo el nombre, pero en estos casos no se mencionan nombres. Él era muy bueno para el estudio, les advierto, ¿cómo no? Muy bueno. Por cierto, está trabajando ya en la carrera. Y bien curioso, porque él estaba estudiando para licenciado en educación, ciencias de la educación, especialidad de educación parvularia. Eran 3 muchachos que tenía en ese grupo yo que estaban estudiando para educación parvularia. Pues sí, porque ustedes saben que en educación parvularia casi solo se ven mujeres, ¿verdad? Pero a ellos les gustaba eso y mirá qué interesante en la práctica que hacían ellos. Yo los iba a evaluar y a observar. Muy buenos para trabajar con los niños, los querían los niños. Pues sí, entonces
cuando hablan de cuestiones de valores y responsabilidad, tenía uno que, me acordé por lo que dijo el joven por ahí de los buses tienen la culpa. ¿A qué hora venía? Y la hora de entrada era a las 8. Teníamos clase a las 8, venía a las 9, 9:30. Y me decía, ¿qué pasó? ¿Por qué viene a esta hora? Es que los buses, esa era la excusa. Y yo tuve la suerte de trabajar en Metapán. Le digo, tuve la suerte, fui director de un colegio por allá, tal vez el que es de Metapán lo conoció, un instituto que se llamaba Instituto Científico Comercial Metapaneco, se llamaba. Ahí fui director yo, se lo acabaron ese instituto, por cierto. ¿Y a qué hora me tenía que ir yo de aquí para estar a las 6:30 en Metapán? A las 6:30, porque el director tenía que abrir el colegio. ¿A qué quiero llegar? A que cuando uno quiere ser responsable, cuando uno se respeta a sí mismo, se puede, ¿verdad? Se puede. Bien, entonces ahí tenemos una serie de valores: respeto, solidaridad, integridad. La integridad tiene que ver con el ser de cada quien. No ser voluble, no ser que hoy soy, mañana no soy. ¿Verdad? Perseverancia, ya la saben, la perseverancia en el estudio más que todo. En el estudio hay que perseverar. Con todo y las barreras y las dificultades que se tienen, porque yo fui estudiante, he visto casos aquí admirables que han logrado finalizar por eso, por ese valor tan bello que es de la perseverancia, y no digamos la tolerancia. La tolerancia es básica también como valor. Nos cuesta ser tolerantes, pero hay que aprender a hacerlo. Hay que vernos en la imagen del otro para aprender a ser tolerante. Porque ¿qué pasaría si yo soy el otro que no soy tolerante? Sería problema. Bien, entonces, pero sí, toda institución, si quieren saberlo, toda institución, así como que tiene su misión y tiene su visión, tiene sus valores. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, aquí ya nos vamos a ubicar ya en el contexto, ya en términos, yo diría ya un tanto más legal en cuanto a la educación de valores en el país. Lo digo así porque es parte de este material que viene después, de los contenidos son tomados de los ejes transversales de la educación, del sistema educativo. Y uno de los ejes transversales del sistema educativo es la educación en valores. Está la educación en derechos humanos, la educación para el consumidor, la educación en medio ambiente, etc. Son ejes transversales. Voy a adelantar algo que ya viene más adelante, pero el eje transversal lo planteó el sistema educativo porque son temas grandes, temas gruesos, temas generales que pueden muy bien aprovecharse para desarrollar en el contexto de cualquier materia. Si estamos viendo filosofía y se presentó un problema que aquel está gritando al otro, ¿por qué no hablar aquí de la educación en valores, como es transversal, en ese momento? O sea que los ejes transversales se desarrollan oportunamente durante el curso de cualquier materia. O sea, lo manejan eso de la transversalidad porque atraviesa todo el currículo. Cuando hablamos de currículo me refiero al conjunto de materias. En este caso. Bien. Vamos a ver qué nos dice este primer párrafo. ¿Quién es tan amable en leérmelo? Yoli. Por favor, sí. La educación en valores es uno de los ejes más importantes en el currículo. ¿Sí? ¿Qué le pasó? Como la Constitución de la República, la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley General de Educación,
Los desafíos de la educación en el nuevo milenio, reforma educativa. Bien. Documentos. Eso creo que... La importancia de la ¿Mande? educación de valores en nuestros días es un hecho innegable. La sociedad demanda esa educación con carácter urgente en la medida en que los problemas de convivencia y respeto a la persona humana se van agudizando. El concepto mismo de educación ha variado. Ya no se concibe como un conjunto de saberes científicos y técnicos que hay que transmitir. Vale. Voy a hacer el comentario yo de la primera parte, en la otra, y quiero que me ayuden ustedes. El fundamento legal de la educación en valores está en el currículo, está en la Constitución de la República, está en esa convención que hubo sobre el derecho del niño, está en la Ley General de Educación, que es la que regula, la Ley General de Educación es la que regula prácticamente la estructura del sistema educativo, los niveles del sistema educativo, ¿verdad? Y está también en los desafíos de la educación en el nuevo milenio y en la reforma educativa en marcha que se inició en el 2001 y finalizó en el 2005, pero todavía tiene existencia, tiene validez, más que todo esto de los ejes transversales. Bien. ¿Qué me dicen del segundo párrafo? Comentarios, por favor. Hagamos la participación más rica, más rápida y abundante, por favor. De que El Salvador Quizás hoy tiene en un día se gran... le da más importancia a otros. Ya callaron los dos. No hay problema. Sigamos. Miren lo que dice: la importancia de la educación en valores en nuestro país, en estos días, es un hecho innegable, como quien dice, indiscutible. Y luego de la Yo siento sociedad que demanda. Dígame. en Sí. nuestra sociedad muy poco se practican los valores, Lito. Y yo siento Ajá. que el país tiene que mucho que apostarle a eso de la educación. Y sí, bien, Ajá. es dicho de que la educación comienza en el hogar, ¿verdad? Pero Correcto. si en el hogar no se enseñan, o por decirlo así, no se ponen en práctica, también el país tiene que ver cómo incorporarlos en un plan, por decirlo así, ya sea en educación básica. Bueno, tiene que empezar desde el punto más bajo hasta la superior, por decirlo así, y fomentarlo para construir una sociedad mejor. Perfecto, buena opinión. Y es cierto. Por eso decía aquí, ¿verdad?, que es un hecho, un carácter urgente. Porque dicen, en la medida que los problemas de convivencia y de irrespeto a la persona humana se van agudizando. Es cierto. No es cierto que ya no nos respetamos unos a otros. Ya nos cuesta convivir. Cuesta y cuesta, de veras. Entonces, yo me fijaba en las aulas, donde hemos estado presencialmente. Alguien pide la palabra, ya hay algo otro por allá que dice, ya va a hablar esta. Le falta respeto. No están contribuyendo a que haya una buena convivencia. Entonces, la sociedad está demandando, de veras, porque eso se está dando. Miren, híjole, yo me fijo en tonterías a veces. Parqueando está alguien, no te quedes ahí. Ay, Dios mío, hasta muertos han habido por eso. Pero a cada rato, por desgracia, el problema de la pandemia está diciendo de que por favor salgan, pero salgan lo menos posible todavía, porque es cierto que está todo abierto. Pero no porque está todo abierto, me voy a meter yo ya. Pues.
siempre que sea necesario, porque no hay de otra, pues, en la medida que contribuimos. La otra cosa que se está diciendo, miren, usen mascarilla. Un montón de gente que anda sin mascarilla. Y lo peor, bueno, y va a la calle uno y ¿quiénes le arriman a uno? Ese distanciamiento, sí, desgraciadamente hay que hacerlo, porque hay que hacerlo por el bienestar individual y social. Pero no solo eso, pues estoy hablando de eso, pero en la escuela, en la casa, en la calle, en la universidad, ¿cómo sea eso también? Y aquí también se menciona otra cosa de que, ¿verdad? La educación, el concepto de educación ha variado, ¿verdad? No, ya no solo, y eso no es nuevo, eso no es nuevo, ya no es solo transmitir un conocimiento. Pablo Freire, eso lo dije yo un día de estos. Pablo Freire, un pedagogo brasileño, decía de que en la educación bancaria, cuando hablaba de educación bancaria, decía, en ese tipo de educación el maestro es el que sabe y el alumno no sabe. El maestro es el que enseña y el alumno es el que aprende. Ya esa concepción de educación ya no tiene mucho sentido, porque no es solo transmitir conocimiento, no es que saber convivir, hay cuestiones de orden formativo. Decía Tomaszewski en una didáctica general, lástima que ustedes no llevan educación, pero es bueno que lo sepan. Tomaszewski decía en su didáctica general, hablaba mucho de la relación entre instrucción y educación. Y decía, instruir a alguien es transmitirle conocimientos, desarrollarle hábitos, habilidades, destrezas. Eso era instruir. Pero educar, que es lo más formativo todavía, para decir que alguien era educado, había necesidad también de transmitirle conocimiento y que aprendiera aquel, desarrollar habilidades, destrezas y hábitos. Además de eso, desarrollar algunas cualidades de personalidad, la voluntad, carácter, las emociones, los sentimientos. En la medida que se conjugan esas dos cuestiones, el ser humano está educado. Pero eso nos cuesta. Entonces ya la concepción, decíamos, de educación ha variado por ese lado. Entonces, y eso que estamos hablando va más referido a la práctica de valores. Bien, seguimos. Vamos a ver a alguien que quiera participar que no lo haya hecho. Está Leslie Magali. Ya participó Leslie Magali. No, ahorita. Hágame El favor. concepto, ¿Sí? el concepto de la escuela está cambiando poco a poco y su función no se centra en la enseñanza de conocimientos de diversa índole, sino en el aprendizaje para la vida. Esto quiere decir que el alumno debe aprender a respetarse mutuamente, a convivir de manera pacífica con todos, a ser tolerante y a utilizar el diálogo para para resolver diferencias y conflictos. Los Interesante objetivos eso. del... Espere, que eso ya es otra cosa aparte. Veamos eso que nos acaba de leer Leslie Magali, que dice José Antonio Urrutia, por ahí está, ¿verdad? Porque vi la totalidad de alumnos que estaban conectados. José Antonio Urrutia. Yo alcancé a ver que habían 28 personas conmigo. Hay quienes se conectan al principio nomás y salen espantados. No hay que actuar así. José Antonio Urrutia no está. Y está Erika Esmeralda Saldaña. Erika Esmeralda Saldaña.
Tampoco. Eric Esmeralda Jaleña tampoco. Edith Noemí Ayala. No le sirve el audio, dice Lit. No le sirve el audio. No, pero debería decir algo, ¿no? Pues sí, yo le voy a pedir el favor, sí. ¿Verdad? Bien. Está Kevin Anthony Martínez. Sí, Lit. Ajá. ¿Qué piensa de ese primer planteamiento usted? En términos generales. Espérame. ¿Sí? Que el humano debe ser respetable, responsable y siempre tener respeto hacia las demás personas. Sí, lo entiendo yo. Sí, de acuerdo, pero aquí hace énfasis en alguien más, en algo más ahí, que es la escuela. Me acuerdo que, como dijimos, la educación de valores en nuestro país, ¿verdad? La escuela, ¿qué papel está jugando la escuela? ¿Verdad? Enseñanza, responsabilidad. Para lo que usted me está planteando ahí, bajo pues, ¿verdad? Pero ¿creen ustedes que la escuela está haciendo eso? Como que se han perdido esos valores, ¿vale? Lamentablemente, que dice aquí su función no se centra solamente en la enseñanza de conocimientos de diversas índoles, ¿verdad? Sino en el aprendizaje para la vida. Y yo le agregaría en la vida, porque estamos viviendo aquello, y para la vida, para lo que viene. ¿Estaremos educando para eso? Entonces, que para educar para la vida, según dice eso, en la vida, el alumno tiene que aprender a respetarse mutuamente, a convivir de manera pacífica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la escuela realmente hace eso. Y que quede claro, cuando digo escuela, cuando oigan decir ustedes escuelas, la escuela salvadoreña, no vaya a creer que se refiere a las cuatro paredes de las escuelitas que tenemos, ya sea se le llame colegios o escuelas. Abarca de educación inicial hasta superior, cuando hablamos de escuelas salvadoreñas. ¿Estará haciendo algo la escuela? En términos generales. No. No, ¿verdad? ¿Por qué razón crees que no están haciendo nada en la escuela? No digo nada, porque algo hacen, ¿verdad? Lit, sí, dígame. lo que pasa, bueno, lo que yo he alcanzado a ver a través de los tiempos, desde que yo estudiaba, desde primer ciclo, todo eso, es de que la escuela tal vez algunas, o mejor que todo, la mayoría, lo que son colegios, hacen estos valores. Pero ¿qué es lo que pasa? El joven lo siente como un regaño, lo siente como ofendido, y el joven ya no entra como el diálogo para poder resolver las diferencias y los conflictos. Entonces ya la persona se siente ofendida y piensa que lo están regañando de por gusto, pero es para adquirirlo o enseñarle lo que es el valor, lo que están haciendo las escuelas. Pero igual hay otras escuelas que tampoco nos enseñan el valor o el respeto mutuo. Sí, yo le decía al grupo pasado, le ponía este ejemplo, que hay escuelas, lamentablemente hay docentes que para empezar tratan mal a algunos alumnos. No es cierto. Más que todo en los grados inferiores. Yo fui supervisor de escuelas también. No se me olvida cuando a veces oía algo más. Miren, no le vaya a preguntar a ese niño. Así me decían, no le vaya a preguntar porque es bien tonto, bien pasmado. Sí.
Y yo le echaba su chamagada a los maestros después, no delante de los alumnos, no, porque se los decía en su cara, porque es eso, falta de respeto. Y si el mismo, bueno, y a veces el mismo niño yendo ahí enfrente de lo que dice el profesor. O que llaman a los alumnos por su apodo, sobrenombre. O a veces pasar lista. Solo ese hecho de pasar lista por el número de orden de la lista es falta de respeto a la persona humana. Sí, 1 presente, 2 presente, 3 presente. ¿Y el nombre dónde está? Después dije a algún niño, mire, la número 5 se fue. ¿Quién será la número 5? No. Entonces, eso le digo yo en cuanto a la práctica escolar, ¿verdad? Pero como dice acá, pero para lograr que haya una verdadera convivencia en toda su dimensión, hay necesidad de practicar el diálogo, como lo dijo por ahí alguien. Bien. Vamos a seguir leyendo y comentando rápido, por favor. Nos quedan todavía un montón de tiempo. ¿Seguimos? ¿Quién me quiere seguir leyendo? Por favor. Los objetivos de la educación en valores contemplados en el documento fundamental de la educación en valores del Ministerio de Educación son profundizar y fortalecer el eje de la formación en valores en los diferentes niveles, modalidades y áreas del sistema educativo nacional. Ese es el primer gran objetivo de la educación en valores. Fíjense bien, el primer gran objetivo de la educación en valores que está en ese libro, en ese material que se llama Fundamentos de la Educación en Valores del Ministerio, dice, ya lo dijo la compañera, dice fortalecerlo, profundizarlo. Ese eje dice en los diferentes niveles. Lo dijo alguien por ahí ya. Primer nivel dijimos educación inicial, segundo nivel educación preescolaria, tercer nivel educación básica, cuarto nivel educación media, quinto nivel educación superior, universitaria y tecnológica. Entonces, por eso dice profundizar y fortalecer el eje en los diferentes niveles, está refiriendo a esos niveles. Modalidades del sistema educativo. El sistema educativo básicamente tiene dos modalidades. Mencionan otra tercera, pero básicamente son dos. La modalidad formal, educación formal, que es la en la que ustedes pertenecen, ¿verdad? Y la no formal. La no formal es la modalidad donde se dan cursos como para que la gente trabaje, de carpintería, de albañilería, de electricidad, de mecánica, en tipo de academia y cosas así. Esa es la modalidad no formal, porque solo tienen derecho a acreditarse, pero a través de un diploma, no un certificado que permita que digan, este ya sacó el bachillerato ahí, no. A no ser que el bachillerato, como algunos institutos, tenga bachillerato en electricidad, en electrónica, en automotriz, eso ya es diferente, porque es la especialidad. Entonces, no sé si estará claro hasta ahí. ¿Sí? ¿Está claro o no está claro? Sí, licenciado. Sí, Gracias. Bueno, seguimos. Ahí vienen otra canasta de objetivos, 7 objetivos más. Vamos a ir viendo cada uno. Leamos el siguiente. ¿Alguien en particular por ahí? fomentar la práctica cotidiana de valores en la familia, la escuela y la comunidad en general. ¿Estará claro eso? Práctica cotidiana. ¿A qué se refiere cuando dice práctica cotidiana? Hacerlo todos los días. Todos los días, permanentemente, no olvidarlo. Y no solo porque se dio algo, vamos a hablar del valor. No dice práctica, no dice hablar, no que práctica. Significa que hay que Pero eso no se practicarlo. está fomentando, ¿verdad? Lamentablemente cuesta y bueno, sí.
desgraciadamente, ya hablamos de la escuela, en la comunidad se practican los valores diariamente, cotidianamente. No. En la misma ¿verdad? Hay problemas. Bien, vamos con el otro objetivo. ¿Quién me lo lee? Por favor. Contribuir a la formación Siga. de ciudadanas y ciudadanos respetuosos, trabajadores, honestos y responsables. Miren qué bonitos los conceptos. Ciudadanas y ciudadanos. Quiero advertirles algo. En términos de género, ya esos conceptos así de ciudadanas y ciudadanos ya no se manejan mucho. Ya la Real Academia ya hizo una modificación, ¿verdad? Cuando dicen niños y niñas, ¿verdad? Es cierto, existen, pero por solo decir los niños de este país, ya habla del género en general. No solo decir ciudadanos, porque aún más la Constitución no dice ciudadanos, ¿no? Se considera ciudadano, no dice ciudadano, no. ¿De acuerdo? Pero bien, entonces dice contribuir a la formación de ese tipo de ciudadanos, o sea, los que ya llegaron a su mayoría de edad y ya tienen derechos y deberes que cumplir. ¿Eh? Y dice respetuosos, trabajadores, honestos, ay Dios mío, y responsables. ¿Opinión? Ya dijo alguien que eso no se cumple. ¿Quién quiere especificar más, por favor? Rápido, ¿quién más quiere opinar ahí respecto a eso? Ya alguien dijo que eso no se cumple en nuestro medio. Buena opinión, pero ¿alguien más? ¿Sí? Pregunto. ¿No hay que preguntar? Denny Rafael está. Es que me estoy que me digan. Vaya, por favor. ¿Qué piensa usted? Dice, contribuir a la formación de ciudadanía y ciudadanos respetuosos, trabajadores, honestos y responsables. Trata de formar o tratar de ayudar a la formación de las personas, a inculcarles el respeto. Ajá. Y ser honestos, o sea, a inculcar los valores, ¿verdad? Para que se vaya formando como persona ya originalmente ya sociable, se podría decir. Correcto. Y uno de esos valores que ahí se menciona, la honestidad, que tan en su apogeo está ahorita, ¿verdad? Sí, la verdad, sí. Han salido desde antes y siguen saliendo, pero ni modo. Y por desgracia, aquellos que supuestamente ya tienen esa formación ciudadana y ciudadanos, por desgracia. Me atrevo a decir los famosos políticos nuestros, por desgracia. Quiere ganar la vida, niños. ¿Qué modelaje estamos teniendo? Pero no tenemos que tomar ese tipo de modelo. ¿Quién me lee el siguiente objetivo, por favor? Preparar para una convivencia pacífica en la cual se establezca el diálogo como la mejor vía para la resolución de conflictos. Ajá. ¿Interpretación? ¿O algún ejemplo? Bueno, pues como decía el compañero Rafael, ¿verdad? Que las personas sean más sociables. Yo siento que el gobierno tiene que dar ese ejemplo, licenciado. Pero, bueno, últimamente estamos viendo que entre órganos se tiran,
falta esto. Y, o sea, el ciudadano ve eso y entonces dice, si el gobierno no lo hace, yo tampoco voy a tener respeto hacia las demás personas. Es malo, pero muchas personas así lo asimilan. Sí, lo que decíamos. También, ¿Sí? también depende de la educación que los padres le den a sus hijos. Porque muchas veces, así como usted decía, que le dicen, si te molesta, no te dejes pegarle o arañar o algo así. Ajá. Cuando tal vez los problemas... ¿Sí? Dígame. Ajá. Ajá. Sí, y como por allá decíamos, hablábamos de la cuestión aquella de que tenemos derechos, pero antes que derechos tenemos que cumplir con qué, con Deberes. los deberes. Y a veces, y no solamente en ese tipo de situaciones se da, sino que tal vez ustedes han fijado que en todas partes, ¿verdad? En la escuela, exigimos derechos, pero no nos debemos cumplir con nuestras obligaciones. Y yo pienso que primero tenemos que estar claros de cuál es nuestro compromiso en la sociedad. Bien, luego dice, voy a leer este yo, formar ciudadanos conocedores de sus derechos, aquí está, y respetuosos de sus deberes. Ya lo explicamos, ¿no? Ciudadanos conocedores de sus derechos y respetuosos de sus deberes. Necesariamente, hay que equilibrar eso. Pero si solo nos inclinamos, que no, es que yo tengo derecho, que yo tengo derecho, que yo tengo derecho. Miren, si en estas organizaciones a veces se da, digo yo, ¿ya por qué? Porque no estoy criticando a ningún sindicato, pero hay sindicatos, desgraciadamente, ¿dónde? ¿Verdad? Ocupamos a veces movimientos no para cumplir con los deberes, ¿no? Que vuelvo para exigir derechos. Y a veces también lo ocupamos como un medio para descansar. Yo me fijaba con el magisterio, voy a hablar del magisterio, porque ahí es donde yo prácticamente me crié como profesional. ¿Cuántos maestros para las huelgas que había, o paros de labores? ¿A dónde estaban el día de paro, el día de huelga? En lugar de estar frente a la escuela ahí, con los carteles y todo, ¿a dónde estaban? Durmiendo, estaban en las casas, viendo televisión. Y eso no, ¿verdad? Entonces, no es así la cosa. Bien. ¿Quién me lee el siguiente objetivo? Por favor. Rápido. Yoli. Por favor. Propiciar el desarrollo de la autoestima y del autodominio como forma de lograr la superación personal. Bueno, yo entiendo que para nosotros superarnos tenemos que tener un buen autoestima y un buen autodominio de nosotros. No actuar sin pensar, no decir cosas sin saber tampoco, para así tener un buen desarrollo y superarnos nosotros como personas. De acuerdo, me parece bien su interpretación. ¿Verdad?
Y una cosa voy a nomás a ampliar quizás respecto a la autoestima. Tengan mucho cuidado con eso de la autoestima, porque la autoestima tiene que ser de una forma promedio, equilibrada. Hay quienes dicen, no, si yo tengo una autoestima alta, a mí no cualquiera que no sé qué, no, eso es otra cosa. Eso no es autoestima, es otra cosa. ¿Verdad? Ahí ya tiene que ver el autodominio, el exceso. Me gusta esa interpretación, ya, porque a eso va referido. ¿El otro objetivo, por favor? Desarrollar una... Ajá. Sí. Desarrollar una actitud crítica en los alumnos para evaluar la influencia del entorno. Ajá. Miren qué interesante. Y tiene que ver con la educación en valores. Desarrollar una actitud crítica en los alumnos para evaluar las influencias del entorno. La influencia. Todos no estamos hablando del medio. ¿Comentario? Está Leslie Tatiana. Sí. Laura Marcela. Lid, al parecer no le sirve el audio. Tampoco. Allá. Bien. Entonces, para aquellos que no tienen ese problema, ¿a qué se refiere eso de desarrollar una actitud crítica en los alumnos para evaluar el entorno? Es bien importante ese objetivo, por favor, interpretémoslo como debe ser. ¿Sí? Sí, que muchas veces nos dejamos llevar por lo que el entorno nos influencia, ¿va? Sino que nosotros también criticar si es correcto lo que pasa en el ambiente, si nos favorece como persona, como alumnos, y así poder también con el objetivo anterior, va, desarrollarnos y tener una superación personal, no que nos acepten, sino que uno mismo ir creciendo y tener esa autoestima nivelado, va, que no dependa de lo demás. Sí, me parece bien. Ahí se conjugan las dos cosas. Tiene razón, fíjese, porque a veces nos dejamos llevar por por ese entorno, por ese medio. Y acuérdense ustedes que es cierto que el medio contribuye mucho al desarrollo del individuo y precisamente porque contribuye mucho uno tiene que saber medir ese medio, esas influencias, porque más que todo las influencias negativas. Lo positivo bienvenido sea, pero negativo no, en absoluto. Vaya, veamos el otro objetivo, por favor, que nos faltan todavía. ¿Qué dice la señorita Nejapa Morán? La señorita Nejapa. Erika Lisbeth. Léame el otro, por favor. Sí, sería despertar en los estudiantes Sí. Solidaria. Ahí ya terminó. No le oí todo. Qué rápido terminó de leerlo, dije yo. Ajá, ¿qué para usted qué es eso? Miren lo que dice, despertar en los estudiantes la sensibilidad hacia las necesidades, dice. Hacia las necesidades y problemas de los demás. Miren qué bonito es ese objetivo. Estamos hablando de valores. Para construir una sociedad más justa y solidaria.
Ahí hay dos grandes valores que están proponiendo. ¿Cuáles son los dos grandes valores que se están proponiendo en ese objetivo? La empatía, Sería la empatía, Lit. Ahí, sí, es cierto. Ni modo, hay que ser empático ante las necesidades de los problemas de los demás. Correcto. Hay que, como quien dice, que ponernos en los zapatos de los otros, porque esa es la empatía. Sí. Dicho en palabras así comunes, ¿verdad que sí? Pero les preguntaba, en ese objetivo hay dos conceptos que en alguna medida están referidos a dos grandes valores. ¿Cuáles son los dos grandes valores que están ahí? Ahí aparece. La tolerancia o el respeto. Solidaridad. Mírenlo ahí está, La léanlo bien. solidaridad. Solidaridad. ¿Y la otra? ¿Y la otra? La justicia. Ajá, cabal. Miren lo que dice ahí. Problemas de los demás para construir una sociedad más justa. Entonces, con justicia. Primer valor. Y solidaridad. ¿Ya? Bien. Vamos a ver. Veamos el otro objetivo. Aquí hay dos últimos objetivos ya. Vamos a ver, Emel. Ok. Desarrollar la conciencia moral a través del razonamiento o juicio moral y de la acción moral y práctica de valores. Ajá. ¿Qué querrá decir eso? ¿No se acuerdan algo del problema fundamental de la filosofía y qué va primero ahí, según eso que está ahí? La conciencia. ¿Se acuerdan ¿Ah? No, fíjense, dice ahí desarrollar la conciencia, no dice que eso va primero. Desarrollar la conciencia moral. ¿A partir de qué? Del razonamiento. Razonamiento. Uh-huh. Y habla acción Razonar. moral y práctica. ¿Verdad que sí? Como que dice que a partir de la práctica se forma que la conciencia moral, la práctica de valores, por supuesto. Y qué lindo sería que todos tuviéramos conciencia moral. Dicen los materialistas, hay un libro que llama Elementos del materialismo histórico de la Martha Harnecker, donde ella habla no de conciencia humana, de conciencia de clase. Y a muchos de nosotros nos olvida esa conciencia de clase. ¿A qué clase pertenecemos? Y queremos andar apantallando otras cosas. No somos sensibles a la clase a la que pertenecemos. No somos afectos a la clase a la que pertenecemos. Somos indiferentes. Ya lo dijeron por ahí. Discriminamos. Entonces, por ahí va lo de la conciencia moral también, ¿verdad? Tener conciencia moral es estar consciente, claro, allá en nuestro pensamiento, que prive eso, esa práctica moral. Bien. ¿El otro objetivo, por favor? ¿Qué me dice María Gabriela Cuellar? María Gabriela Cuellar. Como que me escondieran, por Dios bendito. Anayeli. ¿Leemos? Hola. Hola. ¿Cree que me puede leer esa otra parte? Ese no es objetivo, esa es otra cosa. El segundo, que No, creo ese que ya dice no es. fomentar el respeto. La Ah, otra. sí, perdón. Sí. Fomentar el respeto, eso. Fomentar el respeto y la tolerancia ante las diferencias sociales, culturales y religiosas para favorecer la comprensión y convivencia. Sí. Queremos que todo lo nuestro prevalezca.
No, no es cierto. Todo lo nuestro queremos que prevalezca. No, hay diferencias sociales. Hay diferencias sociales entre un sector y otro, culturales, costumbres, prácticas, tradiciones, hábitos, hasta formas de comer, tipos de alimentos. Religiosas, no digamos. Que ahí se están dando duro. Bueno, ya no, ya como que hay más convivencia entre algunos sectores religiosos, entre algunos fanáticos, otros no fanáticos, ni modo. Por eso dice fomentar el respeto y la tolerancia. ¿Para qué? Para mejorar los niveles de comprensión y de convivencia entre todos, por supuesto. Porque es lo que nos cuesta convivir, nos cuesta ser comprensivos, ese es el problema. Bueno, hoy sí, veamos el otro párrafo, por favor. ¿Quién me ayuda? Yoli. Por favor, Ida. ¿Sí? La educación en valores establece los siguientes contenidos a desarrollar, desde la intervención educativa agrupados en dos áreas, valores individuales y valores sociales. Valores individuales, honradez, respeto a sí mismo, perseverancia, responsabilidad, amor, autoestima, orden, optimismo, paciencia, creatividad, laboriosidad, generosidad, lealtad, prudencia, entre otros. Sí, porque hay más, ¿verdad? ¿Por qué creen que él le llama valores individuales a ese conjunto de valores que no leyó ahí usted? O para los demás que estaban oyendo. Porque cada quien lo desarrolla. Porque son propios para una persona. Son propios de la persona. Individualmente, pero individuales. Cada individuo, cada sujeto, por decirlo así, tiene el compromiso de practicarlo. Esos no son colectivos, no son sociales, llamamos a los sociales. Esos no son colectivos. La honradez es personal. ¿No es cierto? El respeto es personal. El respeto a sí mismo, mucho más, ¿verdad? Que nos cuesta respetarnos a nosotros mismos. La perseverancia es individual. La creatividad es individual. La laboriosidad en un trabajo, no vamos a decir que todos trabajan, vamos a ver a cada uno, qué es lo que nos interesa. La generosidad en la atención, en el regalo, en la oferta. No en la celebración del Día de la Amistad, ¿verdad? ¿Verdad? ¿No? Que se terminan peleando de algunos. Ese día de los enamorados, Día de la Amistad, terminan peleando. Porque, imagínate, yo $10 gasté en el regalo. Y me salen con un regalo de $2. Peleando. La tristeza, ¿verdad? La lealtad. Con eso de la lealtad hay que tener cuidado. Ser leal, oigan esto, ser leal no significa ser servil. Hay quienes quieren manejar la lealtad como, el servilismo como sinónimo de lealtad. No, la lealtad es otra cosa. Lleva implícito el respeto, el cariño, el amor, la sinceridad. ¿Fidelidad? Luego ¿mande? Dígame. La fidelidad. Ajá. A la fidelidad va también en la lealtad, ser fiel. Hice la aclaración que no hay que confundirlo con servilismo, porque el servilismo ya no, yo lo manejo como antivalor. Porque hay quienes son tan serviles que si le dice a alguien, tírate ahí te tira, pero porque cree que con esa práctica va a quedar bien, tampoco. Bien, vamos a ver. ¿Quién me lee el otro párrafo? Ya hablamos de valores individuales y vamos a valores sociales. Por favor. Yoli. Por favor, ya. Valores sociales o para la convivencia: respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad,
igualdad, justicia, libertad, servicio, diálogo, paz, democracia, participación ciudadana. Dada la clasificación anterior, es importante clarificar que los valores cívicos están inmersos en los valores sociales. Ajá. En primer lugar, aclarar los primeros, valores sociales, o para la convivencia. Allá hablábamos en los valores individuales del respeto, pero el respeto a sí mismo, consigo mismo. Allá. Este es el respeto hacia los demás. Por eso es social. No vayan a confundirse. Respeto consigo mismo, a sí mismo, es el valor individual. El valor social, ya el respeto hacia los demás, la tolerancia hacia los demás, la cooperación con los demás, la solidaridad con los demás, para mejorar la convivencia, la igualdad, no la desigualdad, la justicia en nuestro actual, la libertad, no libertinaje, ¿va? El servicio hacia los demás, el diálogo con los demás, la paz, ¿sí? Para que haya mejor convivencia, la democracia, donde todos participemos en igualdad de condiciones y tomemos decisiones en igualdad de condiciones, porque la democracia por ahí va. La participación ciudadana, ¿en qué medida también nosotros participamos de acuerdo a los derechos y deberes ciudadanos? Entonces aquí dice, hay que clarificar que los valores cívicos están inmersos en los valores sociales. ¿Por qué razón? Porque hablar de valores cívicos hablar de valores cívicos es hablar de prácticas cívicas en cuanto a derechos y deberes y obligaciones, al cumplimiento del sistema legal, el amor a la patria. Son valores sociales porque en la medida que se practica en colectivo, en esa medida pues se dan o se reflejan. Bien, tenemos por ahí otro párrafo. ¿Quién me ayuda con el otro párrafo? Por favor. Yoli. Por favor, hija. Dice, la educación en valores como eje transversal impregna todas las asignaturas del currículo nacional y debe ser abordado de manera oportuna, todas las veces que sea necesario. También exige un tratamiento fuera del aula y fuera del centro educativo. Eso supone la participación no solo del alumno, sino también del equipo docente y la comunidad educativa. Va. ¿Qué les dice eso? Pocas palabras, ¿qué les dice eso? Recuerden que los segundos que perdemos en participar también nos estiran el tiempo también. ¿Sí? Juan Manuel Sanabria, por ahí estaba al principio. Juan Manuel Sanabria. Lo vi al principio. Sí, ¿Qué pasó? ¿Qué me puede decir de eso? Dice que impregna todas las asignaturas del currículo nacional, dice. Sí. No lo entiende. Exige un tratamiento fuera del aula y fuera del centro educativo. Supongo que está hablando ya de nuestra vida cotidiana, ya afuera de las instalaciones o algo, de cómo nosotros nos comportamos o cómo somos con la sociedad o con las personas. Ajá, correcto, pero ya hay un agregado al final. Dele tratamiento a ese agregadito, que es bien saludable decirlo. De lo último. Sí, lo último, por favor. Esto supone la participación no solo del alumno, sino también del equipo docente, de la comunidad educativa. Ajá. ¿Qué le dice a usted eso?
que todos estamos, digamos, como en conjunto para complementar los valores o no sé. Todos estamos obligados en la práctica de esos valores. Y fíjense que ahí mencionan al Sí. equipo docente, a los docentes. Y a veces uno de docente exige valores y uno no los cumple, ¿verdad? ¿No les parece? Y eso no tiene que ser así. La Sí. comunidad también. Galán diría que la comunidad también participar en eso. ¿Pero qué? En la comunidad. Yo pienso que desgraciadamente no participa. También tiene razón, desgraciadamente no se daba. Bien. Ya casi. Vamos a ver. Rapidito, por favor. Prácticamente. La educación en valores, ¿sí? Si bien es cierto, no es responsabilidad exclusiva del centro escolar, ya que la primera instancia responsable es la familia. Es un hecho que a este le corresponde asumir la tarea de hacerlo sistemáticamente como entidad cuya razón de existir es la educación. Ajá. Dos cositas ahí básicas que hay que sobresaltar. ¿Cuál es la primera instancia en la práctica de los valores? Primera instancia responsable. La familia. La familia, eso ya lo dijimos. Y la segunda instancia, según esto. La educación. Centros. La institución o la educación. Para hacerlo sistemáticamente. Porque la institución es la encargada de la educación. Entonces, la familia por un lado y la escuela, llamemos ahí, por otro lado. El otro párrafo. ¿Quién lo lee? Yoli. Lo anterior supone compromiso. Ajá. Un compromiso moral por parte del equipo docente del centro educativo, ya que en el modelaje y la práctica de valores en el mismo, cualquier acción educativa encaminada a dicho fin caería en vacío. Está comprobado que el alumno aprende más de los ejemplos que recibe que de las palabras que se escuchan. ¿Y ustedes qué opinan de eso? ¿Será cierto o no será cierto? Es muy cierto. No hay mejor ejemplo de lo que se puede ver y podemos actuar conforme a lo que podemos ver en otras personas, aunque sin embargo también lo podemos hacer propio mismo. Pero no hay mejor manera de aprender, digamos, si estamos estudiando, seguir como un ejemplo de lo que el trato del docente hacia los alumnos y así también nosotros dar ese mismo trato con nuestros compañeros o en la sociedad. Correcto. Tiene toda la razón. Ahí se habla de modelaje, ¿verdad? El modelaje, híjole, influye exageradamente y como a veces somos lindos para imitar lo que no es bueno. Yo me fijo en la práctica cotidiana. Bueno, con todo respeto, lo digo así porque ustedes son jóvenes. Lo digo con respeto porque en cuanto a la moda, por ejemplo, híjole, en cuanto al lenguaje, al vocabulario, el modelaje que tenemos a veces a través de la televisión, de ahí agarramos lo que no está bien, pues por desgracia. ¿Verdad? Entonces no tiene que ser así, tenemos que tener iniciativa en cuanto a construir modelos de verdad que valgan la pena. Bien. Veamos. Vamos a ver. ¿Quién me lee ese? Estamos llegando al final, casi no tengan pena. Yo. ¿Sí? Para la enseñanza de los valores en el aula Para la es enseñanza, necesario aplicar algunas estrategias. para la enseñanza de los valores en el aula es necesario aplicar algunas Ajá.
En coro, vaya, para que no me moleste uno. Para la enseñanza de los valores en el aula es necesario aplicar algunas estrategias propias de la educación en valores, las cuales están encaminadas a desarrollar la conciencia moral del humano, del alumnado, a través del desarrollo del razonamiento moral, juicio moral, mediante el cual puedan discernir entre lo bueno y lo malo, lo cual corresponde y lo incorrecto desde el punto de vista moral. Bien, yo creo que eso... No veo, oye. ¿Ah? ¿Sí? Y se ve un poco, bueno, yo lo veo un poco borroso. Borroso. Híjole, ya me afligió. No, pero está No, bien. Se ve bien. no, a veces me sale borroso, no sé por qué. Esa yo no miro. Ya está queriendo aprender el uso de los lentes. ¿El otro Sí, ya párrafo? uso. Ah, ya usa. Vaya, pues entonces nos están fallando. A mí me pasa a veces también, no tenga pena. Pero ahorita no Ajá, los ¿el tengo. otro párrafo? Ah, ya ve. Y sería, está bien que la estuvieran viendo, ¿verdad? Pero no la están viendo, hay que ponerlo. Veamos el otro párrafo, por favor. También es importante desarrollar las capacidades de autorregulación de su propia conducta, de la comprensión crítica de situaciones que presentan un conflicto de valor. Así también orientar el logro de habilidades para poder convivir con las demás personas, aceptando sus diferencias y poder afrontar conflictos mediante el diálogo y el consenso. Miren cómo se enfatiza en estos planteamientos el diálogo. Miren cómo se enfatiza la comprensión crítica, ¿verdad? Cómo se enfatiza la comprensión hacia las diferencias. Porque a veces nos cuesta entender, y por eso dice aquí, desarrollar las capacidades de autorregulación de su propia conducta. Nos cuesta dominar a veces algunas manifestaciones no adecuadas de conducta que tenemos, y eso sí es bien complicado. Sí, les ponía el ejemplo en el aula, ¿no? En el aula a veces, cuando alguien va a participar, ya va a hablar, no sé qué, ya va a hablar locuras. No, hay que regular la conducta. Bien. Y tenemos el último párrafo ya. ¿Quién me lee el último párrafo? Pues le pido de favor a Jessica Guadalupe. ¿Está Jessica Guadalupe? Sí, todo el párrafo, ¿verdad? Sí, por favor, todo el párrafo ya. Okay. Dice, la escuela de padres y madres es una estrategia que beneficia a alumnos y familias. Para ello es necesario ejecutar algunas acciones que incluyen la comunidad. En estas áreas se sugieren celebraciones comprendidas en el calendario cívico escolar, realizar campañas de respeto a la niñez, al adulto mayor, Día de la Familia, etc. Talleres para reflexionar, discutir y encontrar solución a problemas de la comunidad y certámenes sobre valores, entre otros. Sí, hay más estrategias, porque hay más de veras. Concursos de composiciones, de poemas sobre valores, fiestas de convivencia, elecciones, competencias, toda aquella actividad, digamos, en que pudiera ponerse en práctica el valor, más que en las competencias, por ejemplo. En las competencias, por ejemplo, que algunos terminan peleándose y dando de penca ahí porque le ganó el otro. Son estrategias para ver si somos capaces de practicar los valores, ¿verdad? Ajá, entonces, por eso dice aquí la escuela de padres y madres. Oye, esa es una estrategia que beneficia a todos para la práctica de valores. ¿De acuerdo? Oye, y cuando dice celebraciones comprendidas en el calendario cívico escolar, por si acaso no lo sabían,
el calendario cívico escolar es un documento tipo calendario, así como el calendario que ustedes pegan en la pared,